Se dice que solo el 10% de nuestro cuerpo está conformado por células humanas y el resto son microorganismos. O sea que nuestro cuerpo está compuesto por trillones de microorganismos. Es alucinante. Sin embargo, también es un dato curioso porque nunca antes nadie, al menos a mí en lo particular, me han enseñado a cuidar este maravilloso mundo de los microorganismos en nuestro cuerpo, que son los responsables de que nos mantengamos con vitalidad, sanas. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué nunca nadie nos ha enseñado sobre esto? Y no solo eso, sino que además de que no nos han enseñado sobre eso, les hemos tenido miedo durante mucho tiempo. O sea, venimos de una etapa antiséptica, ¿no? Los años 60, 70, todo lo que era el mundo de los antibióticos, todo lo que era lo desinfectante, ¿no? Todo lo que era... O sea, venimos de intentar un mundo aséptico, donde pensamos que las bacterias eran horribles. Todo esto también incluso comenzó, bueno, pues con medidas de higiene que se agradecen, ¿no? Como lo del lavado de manos, ¿no? Incluso en ámbitos médicos, ¿no? Por supuesto, pero claro, nos ha llevado a pensar que esos microorganismos lo único que nos hacen es daño, ¿no? Y sin embargo ahora sabemos que dentro de todo este número inmenso, ¿no?, que tenemos, hay algunos que no son lo mejor, pero la inmensa mayoría en el fondo son habitantes que nos habitan y que intentan cuidar su casa. Cuando les dejamos que cuiden su casa, ellos lo saben hacer muy bien. Entonces, justo esta pregunta que tú hacías, ¿no?, de cómo puede ser que no nos han explicado a generarles ese bienestar, ¿no?, a ayudarles para que ellos cuiden su casa, pues es curioso, ¿no? Quizá tenga que ver un poco pues con esta germofobia, ¿no?, de la que venimos. Hoy en día ya sabemos, fíjate, existen las terapias probióticas, o sea, utilizamos ciertos microorganismos, no solo bacterias, sino bacterias, levaduras, ¿no?, para generar salud, para desinflamar, para volver a restablecer el equilibrio, para encontrarnos con más energía, mejor. Hay incluso ya todo lo que es la terapia probiótica está trascendiendo lo digestivo, está yendo a este eje intestino-cerebro, está yendo a piel, está yendo a salud incluso fértil, ¿no? Bueno, la verdad es que esto está siendo muy, muy interesante. Y junto con ello, pues estamos aprendiendo también desde la alimentación, desde el estilo de vida, ¿no?, cómo cuidar a estos habitantes que tenemos, este gran superorganismo que en realidad es como un ente en sí mismo que ocurre como con las masas, ¿no?, que tienen como ciertos movimientos, pues este ente en sí mismo sabemos que cuando le permitimos llevarnos pues hacia la hormesis, que es como el bienestar, el equilibrio, ¿no?, todo funciona mejor. Muchas veces cuando pasa algo, si vamos al origen o vamos a mirar desde lo pequeñito, también hay un desequilibrio en nuestra microbiota, casi con cualquier enfermedad, casi con cualquier patología, hasta cuando ahora hoy en día hablamos de cáncer, ya también incluso se está introduciendo la microbiota también ahí. O sea, realmente vemos que es un universo, claro, son tantos, ¿no?, que es normal que influyan en prácticamente todo. ¡Wow! Si hablamos de microbiota, ¿cómo podríamos definir este concepto? O sea, ¿qué es nuestra microbiota? Y aunque ya aquí nos has dado la luz, ¿no?, que influye en muchos aspectos de nuestra salud, ¿nos puedes decir en qué específicamente, o sea, cómo nos damos cuenta de que tenemos una microbiota saludable o una microbiota que está enferma? Sí, pues mira, microbiota en realidad es a lo que nosotros antes llamábamos la flora bacteriana, ¿no? Es un poco lo mismo. Pasa que antes llamábamos flora bacteriana, pero ahora nos hemos dado cuenta de que en realidad más que flora es una fauna, entonces igual la palabra, no flora nos recuerda un poco a jardín, entonces esta palabra ya como que la hemos cambiado, ¿no? Entonces, microbiota lo que significa es como este microuniverso de bichitos, ¿no? Bichitos es como para que nos entendamos, pero en realidad aquí entran, pues eso, bacterias, entran virus, entran hongos, ¿no? Entran levaduras, o sea, hay como muchísimas familias, ¿no?, diferentes, pero en el fondo son, en general, para no complicarlo demasiado, son como microorganismos diversos, pues como si fuera, pues imaginémonos el planeta Tierra, ¿no? El planeta Tierra tiene muchísimos habitantes, diferentes razas, ¿no?, pero al final se compone del ser humano, pues esto sería como algo así. Y luego, claro, tenemos diferentes tipos de microbiota, ¿no? Cuando pensamos en microbiota, casi siempre lo primero que nos viene a la mente es el intestino, porque es como la sede central, sería como
Nueva York o Sí. Tokio, ¿no? Es como una ciudad inmensa, ¿no? Pues mucho así. Es como una ciudad inmensa donde pues hay muchísimos habitantes y también donde se hacen grandes cosas, ¿no? Pues claro, la sede central de Naciones Unidas está en Nueva York, por ejemplo. Pues claro, en el intestino es donde donde está el sistema central, la sede central de la microbiota. Muy bien. Sabe perfectamente qué está pasando en otras microbiotas, porque todas están conectadas, igual que nosotros estamos conectados por aviones, por barcos, por trenes, ¿no? Etcétera, etcétera. Y luego tenemos otras microbiotas, ¿no? Pues por ejemplo la microbiota oral. En la boca hay toda una microbiota y no es tan conocida. Y luego, si quieres, hablamos un poquito de esto, pero claro, le influyen muchísimas cosas. No es lo mismo lo que como, no es lo mismo si fumo o no fumo, no es lo mismo cómo es mi respiración, no es lo mismo cómo es, pues cómo son mis piezas dentales, si tengo alguna visita con el dentista atrasada que tendría que ponerme a punto, ¿no? Claro, todo esto influye, ¿no? En nuestra microbiota oral. Tenemos la microbiota cutánea, muchos problemas de piel, si vamos, como decía antes, si vamos a mirar el origen de qué está pasando ahí, también tienen que ver con nuestra dermobiota, ¿no? Por ejemplo, nosotras las mujeres tenemos nuestra microbiota vaginal, que podía ser como otro universo también muy, muy importante, otro dentro de este gran mundo, ¿no? De estas ciudades, pues otra que también es muy, muy importante. Influye no solamente en nuestro bienestar, a nivel de, pues eso, que no haya picores, que no haya candidiasis, sino que también influye en fertilidad. Yo en el libro esto lo cuento, ¿no? Con más detalle, pero influye en nuestra fertilidad, influye en nuestro bienestar, influye o está, digamos, como no relacionada con nuestros ciclos y con nuestras hormonas. Bueno, realmente la microbiota es como todo ese microuniverso que nos habita, está la de dentro, luego tenemos las de fuera, ¿no? Que interactúan, pero todo ese microuniverso que nos habita, que se puede comportar como un microorganismo, como un superorganismo tremendo, que no solamente influye a nivel digestivo, que era lo que pensábamos antes, sino que trasciende mucho más esto, ¿no? Sabemos que cuando nuestra microbiota está bien, tenemos más claridad mental, más foco. Esto de que estoy hablando o estoy en un momento importante y me viene la palabra adecuada en el momento adecuado, o por el contrario, voy a la cocina y pienso, ay, ¿yo qué es lo que venía aquí a buscar? Que ya no recuerdo, estos despistes, ¿no? Un poco, o personas que les cuesta, que se levantan con neblina mental y les cuesta pensar con claridad, pues también a veces puede estar relacionado también con la microbiota. No únicamente, porque en el cuerpo las cosas nunca pasan por un solo motivo, pero también por la microbiota. O, por ejemplo, que no tenga una buena salud inmunitaria. Las personas que tienen una microbiota fuerte son estas que casi nunca se resfrían. Cuando llega la época de gripes, pues todo el mundo se pone malo, pero ellas no. No, en general es como que tienen una buena salud inmunitaria. También tiene mucho que ver con nuestro peso, con nuestro metabolismo. Personas que cogen más peso o personas que tienen siempre, pues parece que da igual un poco lo que coman porque todo lo digieren bien o su metabolismo está, ¿no? Como siempre bien. Esto, por ejemplo, es muy interesante y hay estudios también, estudios y experimentos que se van haciendo. Pasa que esta terapia todavía está un poquito inicial, necesitamos saber más, de trasplante, ¿no? Estos trasplantes, igual en el podcast ya lo habéis hablado, pero estos trasplantes fecales, o sea, de personas que tienen un metabolismo más acelerado, más delgaditas, ¿no? Y cómo un poquito de su microbiota a una persona que quizás tenga sobrepeso, quizás tenga incluso obesidad, pues puede cambiarle completamente el metabolismo y hacerle perder peso comiendo lo mismo, comiendo lo mismo por haciendo hábitos saludables. Pero claro, cuando a pesar de los hábitos saludables parece que no mejoras, ¿no? Pues a veces la microbiota también está ahí detrás. Entonces, esto es muy interesante, estos trasplantes fecales. Lo que pasa es que todavía es un camino pues que está por explorar, porque claro, ahí nos llevamos no solamente las bacterias que nos van bien para el metabolismo, sino muchas otras, porque no tenemos todavía el catálogo oficial. Entonces, a veces nos podemos llevar otras cosas que igual no nos interesan tanto, ¿no? Entonces, por eso digo que esto es una técnica muy interesante, pero está todavía, ¿no? Como muy iniciática. Pero realmente lo que están haciendo todos estos bichitos y estas bacterias en nuestro sistema cada vez nos parece más alucinante, porque vamos viendo que intervienen, pues oye, trasciende mucho más lo digestivo, ¿no? Intervienen en muchos otros lugares, y su bienestar o su malestar nos cambia nos cambia por completo la vida. Mira, me has volado la cabeza porque me has hablado de tantas señales, ¿no? Porque en realidad cuando hablamos de microbiota o que tengo algo malo, ¿no? Está pasando con mi microbiota, es porque o me siento hinchada, ¿no? O no hago buenas digestiones. Total.
Pero es más que eso. Mucho más. Eso, por supuesto, es un aviso. O sea, cuando nosotras no hacemos buenas digestiones, cuando yo me siento hinchada todo el día, una pregunta que yo siempre hago cuando vienen las mujeres, claro, cansada desde la mañana. Si yo he dormido lo suficiente, ¿por qué estoy cansada desde la mañana? ¿Qué está pasando ahí? Seguramente pasan muchas cosas, pero seguramente la microbiota tampoco esté muy contenta. Si yo me despierto por la mañana con el vientre plano, pero a medida que avanza el día se me va poniendo barriga como de embarazada, seguramente mi microbiota no esté muy contenta. Si tengo cada vez más intolerancias y las cosas empiezan a sentarme cada vez peor, pero no sé lo que pasa y tengo una sensación incluso que esto estresa mucho, ¿no? De que cada vez restrinjo más los alimentos, seguramente también está pasando algo con mi microbiota. Entonces, realmente, evidentemente el digestivo nos avisa, pero es que a veces va mucho más allá, ¿no? Que el digestivo, como decíamos, la parte del cansancio, la energía, la salud de nuestra piel o la luminosidad de nuestra piel. Cuando nuestro intestino no está bien, es que no tenemos buena cara, es que no tenemos buen color, es que no tenemos ese brillo en la mirada, ese magnetismo, podríamos incluso decir bueno, pues que cuando estamos bien tenemos. Claro. O sea, que va mucho más allá. O sea, realmente. ¿tú dirías que la microbiota también está relacionada en nuestro envejecimiento? Por supuesto. De hecho, hace no tanto murió la mujer más longeva del mundo, que si no recuerdo mal y si los datos, sino que me perdone la audiencia, me parece que cumplió 112 años, más longeva del Creo mundo que es, sí. bien. Y esta señora... decían que tenía la microbiota, bueno, una de las mejores que se ha visto con esa edad, ¿eh? De hecho, claro, imagínate, ¿no? Una señora tan longeva, pues le habían hecho un montón de pruebas de sus hábitos de vida, de qué es lo que comía, ¿no? Y una de las cosas que miraron era la microbiota. Bueno, pues ella tomaba un fermentado cada día, ella tomaba alimento, luego hablaremos de qué hay que hacer para cuidar la microbiota, pero ella ya tomaba, ya te adelanto, tomaba un fermentado cada día y tenía una microbiota como la de un niño de 9 años. Entonces, como... Claro, una microbiota joven, una microbiota activa, una microbiota que la protegía. Esta señora no se resfriaba nunca. O sea, increíble. O sea, es importantísima en nuestra longevidad. Nos han hecho creer, ¿no? Que cuando vamos cumpliendo años, de manera natural tenemos que estar peor. Y esto para nada. Esto es una creencia que tenemos que disolver y que borrar. Evidentemente pasan cosas, pero es que el porcentaje, yo siempre digo, en la ecuación de la salud, la cantidad de factores sobre los que sí podemos influir, y el cuidado de nuestra microbiota es uno de ellos, es mucho más de los que no podemos influir, ¿no? Evidentemente la genética pues es uno de los que es más complicado, pero bueno, ahora sabemos también que incluso podemos activar genes ¿no? La epigenética, ¿no? Exacto, sabemos que incluso ya ni siquiera es una sentencia que se nos da o unas cartas que se nos reparten al nacer, sino que podemos cambiar la jugada también. O sea que la microbiota, por supuesto, está relacionada con la longevidad. Maravilloso. Si hablamos de la microbiota específicamente intestinal, ¿no? Se dice que, de hecho, nuestro intestino es como el segundo cerebro, ¿no? Que, o sea, que es tan importante para nuestra salud como nuestra cabeza, o sea, es una barbaridad. ¿Qué cosas nos podrías decir acerca del intestino que quizás no sabíamos? Porque a veces pensamos que, bueno, es un órgano que nos ayuda a hacer la digestión y no, va mucho más allá. O sea, qué importante es nuestro intestino para nosotros. Sí, pues mira, yo sobre el intestino os quiero contar algo que sobre todo igual no nos ha contado nadie, ¿eh? Y es en realidad en lo que yo basé mi libro, ¿no? Como sobre esto quiero escribir y sobre esto quiero escribir en todas las edades. Y es que nuestro intestino tiene una función también hormonorreguladora. Y a mí esto me pareció, cuando yo leí este estudio hace pues 12 años o así, que me pareció impresionante. Yo en ese momento estaba escribiendo otro libro y no podía incluir esto, pero yo decía, esto me lo dejaré para algún momento de la vida. Y mira, 12 años después he podido escribir un poquito más sobre esto. Esta función hormonorreguladora que es súper desconocida, ya no tanto, cada vez menos, pero que sigue siendo muy desconocida, porque si la microbiota es algo que estamos empezando a aprender a nivel de ciencia, ¿no? Pues imagínate el impacto en nuestras hormonas que tiene nuestra microbiota. Increíble. Y esto me parece precioso y además las mujeres lo tenemos que saber, porque dentro de nuestra microbiota, que hemos dicho que es como todo este universo, esta gran ciudad, ¿no? De bichitos, de bacterias, ¿no? Que habitan en nuestro intestino y que cuando están contentas cuidan su casa, ¿sí? Vale, pues dentro de todo este grupo, de toda esta cantidad de habitantes, hay unas exclusivas que tienen una función
que no tienen otras microbiotas, o por lo menos lo que sabemos ahora, no tienen otras microbiotas del cuerpo, que es el sistema, yo le llamo el equipo de élite, ¿no? Que tiene como esta capacidad de gestionar el sistema de reciclaje, reutilización y eliminación de estrógenos. Esto es impresionante, porque nosotros hasta ahora sabíamos que el intestino tenía las funciones de eliminación, ¿no? Pues nos ayudaba a sacar para afuera lo que el cuerpo no necesita, ¿no? Entonces esto tiene que estar equilibrado porque no es conveniente quedarme con mucho, ¿no? El estreñimiento, ¿no? Que me cueste atasco, ¿no? Que me cueste soltar, ni tampoco es conveniente soltar demasiado porque entonces puedo deshidratarme, ¿no? Pues, ¿no? Más un tipo de veces o una actividad, ¿no? Intestinal demasiado rápida, ¿no? Donde me lleve pues eso a deshidratarme o a que se pierdan nutrientes por el camino, etcétera. Es como que tiene que trabajar a su equilibrio, ¿no? Exacto, a su justo equilibrio, ¿no? En su equilibrio perfecto, ¿no? Entonces, este equipo de élite, ¿no? Que se llama estroboloma, dentro del microbioma, ¿no? Dentro de la microbiota, pues se llama estroboloma. Una de las cosas que hace es que cuando viene un estrógeno que ya viene desactivado del hígado, ya fue fabricado en los ovarios, ya ha hecho su trabajo, ¿no? Bueno, pues no sé lo que sea que haya hecho, porque tenemos receptores estrogénicos en muchos sitios, entonces puede haber ido a un lugar u a otro, pero bueno, cuando ya ha hecho su trabajo, ¿no? Digamos que va al hígado, el hígado le da las gracias, para que nos entendamos, ¿eh? El hígado le da las gracias, lo desactiva y lo manda para las vías de salida, que normalmente suelen ser, pues, o bien saliva, o bien orina, o bien intestino, ¿no? También un poquito sudor, pero bueno, o bien intestino. Bueno, pues en el intestino, como el intestino ya sabemos que es en parte un poco autónomo, ¿no? O sea, hay decisiones que no necesita consultar con el ordenador central, ¿no? Puede tomar ciertas decisiones él. Vale, pues sabemos que el intestino, y en concreto este equipo de élite, este estroboloma, puede decidir sí, fabricar unas enzimas que vuelven a activar ese estrógeno que viene ya desactivado como para irse para afuera, en caso de que fuera necesario, volver a activarlo, volver a mandarlo al torrente sanguíneo y que vuelva de nuevo a hacer su trabajo. O sea, que haga un doble turno en lugar de un turno simple. O sea, puede activar hormonas. Y esto es impresionantemente importante para nuestra salud hormonal femenina, porque pensemos, por ejemplo, en la menopausia, ¿no? O en la salud a partir de 45, 48, ¿no? Donde empezamos a tener un descenso en la actividad ovárica. No quiere decir que el ovario se pare, a no ser que, pues no sé, no haya una menopausia química o vayamos a una cirugía, obviamente, pero normalmente la menopausia va sucediendo de manera muy suavita, poquito a poco, con los años, ¿no? Entonces, en esta reducción de la actividad ovárica, claro, es donde nos empiezan a pasar muchas cosas. Vale, pues el intestino, si funciona bien y si ese estroboloma está, ¿no? Ok, tenemos esa capacidad de no solamente no dejar que se pierdan estrógenos que pueden seguir siendo muy importantes ya que estamos produciendo menos, sino, como decía, recaptar y poder mantener ese descenso en lugar de en caída libre, un poquito más armónico, y esto cambia radicalmente nuestra experiencia menstrual, o sea, nuestra experiencia en climaterio, o sea, de algo con muchísima sintomatología, porque hay un cambio drástico, a algo que sea mucho más armónico, mucho más suave, mucho mejor vivido. Wow. Y esto radica en el intestino, y no nos lo habían contado nunca. O sea, que esto lo tenemos que saber. Wow.